KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 10 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que sigue esta batalla por Kiev. Pues el ejército ruso haciendo todo tipo de atrocidades. Ahora bombardearon un hospital materno-infantil. Y esto, obviamente, a 24 horas del inicio de una nueva ronda de conversaciones. ¿Qué debe pasar en esta guerra? Pues siguen las sanciones y, sobre todo, muy cerca de nuestro país. Pues Colombia ha recibido como un baldazo de agua fría esos ojitos que le está haciendo la administración Biden a Nicolás Maduro. ¿Cómo queda Juan Guaidó? Pues este verso suelto que la verdad es que Washington parece que va a dejar a sus aliados colgados de la brocha en un momento también en que recuerden que Colombia va a elecciones este domingo, un domingo donde se renueva Senado y Congreso y donde las tres grandes alianzas de centro, derecha y de izquierda presentarán o someterán a votación quiénes serán sus candidatos a la presidencia de Colombia. Eso en un momento en el que, lo que habíamos dicho desde el lunes, un aumento de la gasolina y el diésel importante. Así que si puede, llene el tanque hoy, porque, y sobre todo si es un carro diésel, 60 centavos por galón es el aumento, 40 centavos por galón en la gasolina de 95 y 27 centavos en la de 91. Así que usted haga lo que pueda y échale un poquito de gasolina porque eso pesa. Esos centavos ahí es donde se va el presupuesto. Eso también en un momento en el que, como pueden ver, hay una nueva jornada de vacunación y que vamos a estar explicándoles desde el próximo lunes inicia esta jornada. Pues ahí sigue ese cierre de calle en el área de Panamá Este, en Tortí, desde ayer. También vamos, qué pasa en la huelga harinera y ojo con lo que está pasando en la negociación Capac-Suntrac, donde Suntrac, ya hay quienes han visto las redes sociales, tanto de Saúl Méndez, su secretario general, como de Suntrac, ya están en periodo de que pueden invocar un llamado a huelga. Esperemos que no. Los que sí van a protestar el lunes son los bomberos. Van a realizar una protesta a las 10 de la mañana exigiendo los aumentos de salario debido a la escala salarial, que parece que no se han dado en estos años de pandemia. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar. La casta pesó más que la chequera. Y ayer el Real Madrid venció 3-1, contundente, con un hat-trick de Karim Benzema. Pasa a cuartos de final apeando al todopoderoso Paris Saint-Germain. Don José. Estaba esperando. Buenos días, don Fernando. ¿Cómo no decirlo? Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves, 10 de marzo. 10 de marzo. Vaya, y qué día el de hoy. Primero quiero expresarle, Fernando, viendo las imágenes que uno ve en televisión, en diferentes canales del mundo, los bombardeos que están ocurriendo en Ucrania contra población civil constituyen un llamado de atención a la humanidad. Cómo un país como Rusia puede jactarse, Putin particularmente, de que él lleva una guerra. Sí, esto no es una guerra lo que él está haciendo. Lo que está haciendo es una aniquilación de un pueblo que ayer Anderson Cooper mostraba las imágenes de la destrucción en un hospital materno-infantil, mujeres embarazadas a punto de dar en parto. Tuvieron que ser evacuadas gritando los niños. Es una salvajidad lo que está haciendo Putin. Es muy parecido a los bombardeos que se dieron en Grozny, los que atacaron en Georgia y lo que pasó en Alepo. Destrucción total por 4 años. La artillería rusa destruyó Alepo. Pero hospitales, un ejército escuelas. Supuestamente, tecnológicamente, lo que dice mucho de aquella tecnología de la cual se ufanaba el ejército soviético, el ejército ruso, porque volver a las formas de ocupación de una ciudad como se hacía en la Segunda Guerra Mundial hace 80 años es absurdo. Es decir, bombardeo la ciudad como si tuviera Stalingrado o cualquier ciudad
pues, y después la someto, cuando esta debió ser una operación, pues lo que vendieron los rusos, una operación limpia de pocos días de duración, y hoy entra, ya bueno, va a empezar en tu tercera semana de guerra, y Rusia consigue 10% del territorio ucraniano. Sí. Bueno, les doy un par de información mientras le tengo preparado un paquete aquí, Fernando y yo, de lo que está pasando en nuestro continente y para hablar entonces de la guerra en Ucrania. Fíjese algunas cosas que usted debe tener en consideración. La petrolera Eni, una de las más grandes de Italia, suspendió sus compras de petróleo a Rusia, igual que ha hecho Inglaterra y los Estados Unidos. La idea fundamental es cortarle el flujo de capitales al señor Putin, para que no utilice los fondos para nada más. Dos, anótalo ahí en su bitácora. El rublo, cuando la guerra de Georgia estaba por cada dólar en 18 de rublo. Hoy, por cada dólar, está 117. Y las autoridades rusas se han metido con los ahorros de los rusos. Claro. Y han congelado en que nadie pueda sacar dólares. Un corralito. Un corralito, un corralote. Sí, un corralote. Un corralote que expresa el nivel de descapitalización acelerada que se está dando con el rublo. Y además de eso, expresa la incapacidad de cobrar. Porque no solamente es vender, como cobra, sino está el sistema apagado. Y él se está tratando de meter por Bielorrusia. Bueno, en Bielorrusia están tomando acciones contra ese Lukashenko. Tómalo ahí en consideración. También toma en consideración que el avance de las tropas territoriales rusas no va a la velocidad que el señor Putin le dijo a su pueblo o a su gente o sus militares planearon. Ellos en 48 o 72 horas se tomaban Kiev, vamos para el día número 16 de guerra, y solo controlan el 10% del territorio ucraniano. Y una cosa importante que usted nota ahora, que la inteligencia norteamericana por primera vez está revelando con anterioridad todos los planes del señor Putin. Sí, que no quedó nada. Todos, lo sabemos, en los briefings que da el Pentágono, detallado. Y fíjese, preste la atención a esto, cuando Putin dice algo, es exactamente lo contrario. Levanta una bandera roja, que es una forma, porque él está acostumbrado a eso, a mentir, diciendo que se están usando armas químicas en Ucrania, y es probable que los Estados Unidos ya acaban de acusar a Rusia de estar utilizando armas químicas en Ucrania. Lo que me llamó la atención es que en un estudio que se han hecho de las televisoras norteamericanas y de los medios de comunicación, en la República Popular China, la información que los habitantes de ese país de China Popular están recibiendo es totalmente diferente a la posición internacional de China. En China se habla de una operación militar. Sí. Afuera se habla de una invasión. Una invasión. Afuera, China busca en la negociación, adentro, la agresión norteamericana. Y esta dualidad no va a durar mucho, porque hay que definir cuál es la posición del mundo. China juega un papel importante en la detención de esta guerra brutal, porque China es la última esperanza de Putin, que Xi Jinping lo rescate financieramente, pero China no puede con esa deuda. Entonces juega un juego peligroso en este momento, en la que uno se asombra de la capacidad de destrucción que tiene esta mente perversa, diré yo, del señor Vladimir Putin. Déjelo ahí, ahora vuelvo sobre esto. Porque está llegando, o ya llegó a Polonia, la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que si bien es cierto, no lleva la aprobación, porque los Estados Unidos no aceptó el intercambio de aviones mix por aviones... Los MiG-29, para dárselos a Ucrania. Para dárselos a Ucrania por que los reemplacen con aviones norteamericanos de alta tecnología, no lo aceptó. De manera que eso está en stand-by, pero la señora Kamala Harris lleva adelante misiles de protección, los Patriot,
los patriotas. Los patriotas, aquellos famosos de la guerra que del lo Golfo. usa mucho Israel. Que Bueno, son es el único país que lo ha probado, que Sí. funciona. Sí, lo usó en la primera guerra del y Golfo. están llegando a Polonia, que jugó un papel importantísimo, porque los polacos tienen razones para cobrarle a los rusos. Muchas. Históricas, ¿ah? Les deben muchas. Sepa un poquito de historia. Bien, hablemos un poco de América Latina y volvamos nuevamente a Ucrania, al mencionar algunas cosas. Mañana, 11 de septiembre, perdón, De 11 de marzo. septiembre, ¿por qué está hablando de septiembre? Está recordando a Allende, probablemente, ¿no? Sí, sí, posiblemente. O el 11 de septiembre, ¿cuándo fue el...? Sí, sí, 11 de septiembre de 1973. Jorge Allende. Mañana toma posesión el Gabriel Boric en Chile. En Chile. Es un día histórico, en un momento histórico, en un país que se encuentra en una coyuntura histórica, para decirlo todo completo, ¿eh? Y donde en Chile hay una gran expectativa. Le cuento que el señor Boric ha movido sus planteamientos hacia el centro, pero aún así le quedan muchas tareas que tienen que pueden producir terremotos financieros. Uno de ellos es el problema la capitalización de fondos de pensiones. El otro es cuál es el papel de la economía en todo esto, cuál es su relación con el Senado, su relación con la constituyente y los compromisos que él llegó. Se ponen a prueba. En Chile, Panamá manda una delegación que creo va encabezada por el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, que partirán en la mañana de hoy hacia Chile a la toma de posesión de Gabriel Boric. Un hito histórico y de mucha incertidumbre. Genera. Ayer el Senado peruano aprobó, le dio el voto de confianza al nuevo gabinete que presentó el presidente Pedro Castillo. Superó eso. Sin embargo, paralelo a que estaba ocurriendo eso, ya hay una presentación de una declaración de vacancia con la firma de 50 diputados o senadores para pedir la destitución de Castillo. Sin embargo, eso no ha sido admitido oficialmente todavía y cuando se admita usted tiene que tener 87 votos. Si no, es por gusto. Con la declaración, con la aprobación ayer, creo que fue 56 a 40 y algo, me hace difícil pensar que haya una vacancia rápidamente. Lo que sí es probable que por allá por mayo el presidente Castillo está en serios problemas. Sí, son muchos golpes. Porque la derecha ha articulado, voy a hablar de la derecha por hablar de un sector político de oposición, más allá de Fujimori. El problema es que mientras esté Fujimori allí, la posibilidad de un acuerdo o de una concertación es muy difícil, porque la agenda de Fujimori, de Keiko Fujimori, es una, su padre. Lo demás no le importa. Sí. Bien, mientras eso está ocurriendo en Perú, en Venezuela, la decisión de Estados Unidos conversar con Maduro ha irritado a Guaidó en particular, que ha dicho con justa razón que acuerdos de Estados Unidos con Venezuela fortalecen a Maduro. Yo le contaba ayer lo que Maduro hizo, ¿no? La banderita, qué linda se ven, etc. Y lo que es cierto. E introducen una especie de inmovilidad a la oposición. Totalmente. Es decir, queda colgada la brocha. No solamente la oposición venezolana. Sin poder ellos comprender el movimiento. Sino el gobierno de Colombia. Iván Duque, después que dijo que en horas había el cerco diplomático y iba a acabar con Maduro, pues parece que Maduro lo va a superar. Es decir, se va Duque y va a quedar Maduro. Pero todavía no han comprendido el movimiento estratégico de los Estados Unidos de restarle apoyo a Rusia. Pues hay una guerra global. Entonces, la estrategia global pesa más que la local. Ojo con nosotros. Yo creo que también están dando por descartado una victoria de Petro en Colombia. Es decir, yo creo que hay que ver todo el panorama completo. Claro. O sea, los Estados Unidos tienen una concesión estratégica de todo esto y han tenido problemas con lidiar con la oposición venezolana porque está dividida y hay signos de corrupción muy grandes. No, muy grande. Entonces, creo que al final no tengo la menor duda que Venezuela va a ver la luz de un sistema democrático sin Maduro. Es más, y esta bocanada de aire para Venezuela es también
un signo de una reconstrucción que va a pasar por zona libre de Colón. No olvidemos eso, es decir, que se llegue a un acuerdo en Venezuela de cualquier forma y con cualquier persona, pensándolo ya, pues, sin esto de la democracia, es al final algo que pasará por Panamá. La reconstrucción de Venezuela, no olvidemos, pasa por Panamá y eso Claro. va a ser Nosotros somos la logística de esa reconstrucción. Y en Colombia, este domingo, habrá elecciones parlamentarias. Van a elecciones 108 senadores y 188 representantes de la Cámara de Representantes de ese país. Además de eso, adicional, están las circunscripciones especiales que tienen que ver con la guerra y con los indígenas, para un total de esta cantidad de gente que va a proceso electoral, y que lo seguro, dado los niveles de fragmentación política que hay en Colombia, que esta sea una especie de asamblea tipo Perú, en donde ninguna bancada controla nada. Una torre de Babel a la colombiana. Entonces ahí habrá que ser lo que pasa en Perú, esta fragmentación, esta destrucción de la institucionalidad, lo que produce es la fragmentación, que además, entonces como resultado, la ingobernabilidad. Usted se fija que ni el presidente, esto no es de derecha o de izquierda, fíjese, el presidente Lasso de Ecuador no controla la asamblea. No. Y entonces le es difícil proponer cualquier legislación sin llegar a acuerdos extremadamente complicados. En Perú, ahora, un presidente salido con un partido de izquierda no tiene control de la asamblea. Y como consecuencia tiene que hacer malabares para conseguir, por ejemplo, la aprobación de su gabinete. Del gabinete. Imagínense de leyes más complicadas. Porque, José, y eso es decir, ¿quién está llenando ese hueco que dejaron los políticos en Ecuador? El narcotráfico. Cuando uno destruye la institucionalidad, alguien va a ocupar ese puesto. Eso no se queda vacío. En un momento fue el ejército, pero ahora es el narcotráfico. El narcotráfico penetra la institucionalidad, entre ellos el ejército. El ejército, bueno. Y el problema de Ecuador ahora es que ese vacío que dejó, esta fragmentación, que fue producto de la guerra judicial. Sí, estos tipos tienen 20 años donde tuvieron 8, 10 presidentes. Y en Perú, exactamente igual. En Brasil, exactamente igual. Pero hay un país que va a estas elecciones de Colombia. Recuerde que no solamente va el Senado y los representantes que van a elecciones, ya sabremos, va a ser un órgano legislativo de tantas corrientes como fragmentación hay. Pero también en ese proceso hay consultas a 3 organizaciones, en la que una la representa Petro, la otra la representa el centro de la Fajardo. Y Federico Fico Gutiérrez tiene más posibilidad porque la gente de Centro Democrático se va a mover con él, porque no le ven a Zuluaga ningún peso. De estos se va a reducir entonces el número de candidatos presidenciales de 60 y tanto a 8 o 9, que van a mayo. Van en mayo. Y que cada uno de esos presidentes lleva su fragmentito de diputados que van a la asamblea, que sale el mar. Eso es lo que va a pasar este domingo. Nosotros lo estaremos detallando con la información disponible que tengamos al lunes. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque ahí está reflejada toda esa destrucción institucional. Todos esos... usted tiene que mirar la campaña de Colombia. Y si usted tiene alguna duda, mire la campaña de Costa Rica. 25 candidatos presidenciales. 25. Alguien que no sacaron ni 80 ni 80. Entonces eso hace difícil predecir cuál es la correlación de fuerza que va a ir. Lo que sí se sabe es que todas las encuestas demuestran que la mayor alta probabilidad de salir victorioso de estos encuentros, la tiene Petro. En las tarjetones que tienen que ver con las organizaciones que por la vía de este referéndum, porque es una primaria abierta, podrían ser confirmados, y Petro tiene la capacidad, podría tener la capacidad, de acuerdo a las encuestas del Guarismo y de Ibamer, de salir electo presidente en la primera vuelta. Eso en la primera vuelta. Esto es lo que le planteaba Fernando, y los Estados Unidos están tratando de ver cómo
maneja esta situación nueva que se está creando en el marco de esta confrontación global que hay. Bien. Si usted mira todas estas cosas, también tiene que anotar que en nuestro continente, ayer, en los Estados Unidos declaró como en una lista de actores corruptos a las siguientes instituciones en Nicaragua. El Consejo Supremo Electoral y su presidente y vicepresidenta, creo que la presidenta es Brenda Chacón, Esa misma. y el presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Barrios, han sido catalogados como actores activos de la corrupción. Más de 60, de 12, 14, 15 en Nicaragua. Estas son las apretadas de tuerca que están ocurriendo en este ajuste, igual que pasa en China, igual que pasa en Rusia. Nosotros debemos prestar atención a todo esto porque esto está ocurriendo y nuevas fuerzas políticas emergen en nuestro continente. Y hay un proceso electoral que todavía está en segunda vuelta en Costa Rica, en la que ahora se cierra un poco la distancia entre Figueres y Chávez. Y se va a cerrar más porque el Partido de Liberación Nacional tiene mayor estructura nacional. Pero Chávez tiene mejor discurso. Entonces ahí hay una competencia que está por definirse en las próximas 2 semanas. También volvamos un poco ahora a lo que está pasando en Ucrania y la correlación mundial, porque eso tiene que ver con nosotros directamente. La República de Panamá tiene que seguir con atención lo que está ocurriendo en Ucrania, porque se está definiendo el nivel de fuerzas a nivel global, particularmente en el área de nuestra influencia, que es el Pacífico y el Atlántico. ¿Y por qué? Porque usted se fija, gran parte de esto tiene que ver con el reordenamiento del comercio también. Y las medidas que los Estados Unidos han tomado contra Rusia tienen irritado al zar de ese país, el señor Vladimir Putin. Porque también dice mucho de los servicios de inteligencia rusos, que no preveyeron todo lo que les iba a pasar. Porque ellos creyeron. Lo subestimaron todo. Sí, hubo una subestimación de la unidad europea y del liderazgo de Biden. Usted puede estar o no a favor del presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que Biden ha actuado con un nivel de fuerza y de coherencia que ha sobrepasado las expectativas del señor Putin al lograr nuclear a Europa, a los Estados Unidos, y a Japón. Neutralizar a China. Ayer alguien hablaba en la televisión que China era el segundo usuario del canal. No, está entre China y Japón. Nosotros tenemos tanto comercio con China como Japón. O sea, para nosotros Japón es un aliado importante, igual que lo es China. Pero se la pelean. Pero por lejos, el principal usuario de nosotros es Estados Unidos. Por eso es que nos interesa lo que está ocurriendo. El presidente Biden ha logrado cerrar el puño del mundo contra Rusia y ha puesto sanciones que han puesto una presión enorme sobre la economía china, tal al punto de que las agencias reguladoras, evaluadoras de riesgo están planteando que Rusia estará incapacitada de pagar su deuda pública. Cuando hace unos años Putin se jactaba de que el rublo iba a ser una moneda de curso mundial como era el dólar. Y hoy el dólar está más fortalecido que el rublo de aquella China. Y la economía norteamericana es 10 o 12 veces más poderosa en términos de Producto Interno, igual que la China, que Rusia. Entonces Putin se enfrenta ahora a una serie de presiones y de cortes de su suministro de flujo, a pesar de que él decía que él tenía una reserva de 680.000 millones, pero esa reserva de verdad, nadie hace comercio en oro. Sí. Usted no paga en oro, en bolsas de oro, o en baletas de billetes, no, son transferencias que se dan. Sí. Y al cortar esas transferencias, al cortar el comercio, cada vez más Putin está perdiendo la guerra
mediática en el mundo la ha perdido completamente. La gente en el términos generales del globo, salvo Rusia, que no tiene información, y China, que recibe información fragmentada, el resto del consumo del mundo está recibiendo información completa y a diario de lo que está ocurriendo en Ucrania y está a favor de Ucrania. Sí, también uno de los infravalorados fue el señor Zelensky. Yo creo que nunca pensó que este hombre se iba a convertir en un titán y en una representación de la valentía. Volodymyr Zelensky es la quinta esencia del patriotismo. Y el discurso de Putin de catalogar a Ucrania como fascista, como drogadictos, que eso es lo que dijo él, y que terminó ayer, acaba de terminar la reunión que se estaba dando en Turquía, y la reunión terminó como iba a terminar, como un fracaso. El ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, llevó una línea inconcebiblemente. No hay acuerdo ahí. Terminó la reunión sin ningún acuerdo y el reinicio de Rusia para una ofensiva global contra Kiev. Pero igualmente Ucrania está recibiendo cada vez más armamento letal, porque se trata de Stinger y de lanzacohetes antitanques y contra helicópteros. Y esto va a ser una situación más complicada para Putin, porque ya están llegando cadáveres a Rusia. Y que fíjese lo que hizo el presidente Zelensky. Puso a hablar a los presos rusos que han caído bajo las Fuerzas Armadas ucranianas, a hablar con sus madres y padres en Rusia. ¿Usted había visto eso alguna vez? ¿No? Bueno, desde que Saddam sacó esos pilotos ingleses. Lo que está demostrando es la gran habilidad de Zelensky, que es un hombre manejador de la televisión, para comunicarse con el mundo en general y con su pueblo en particular. Y él está transmitiendo desde Kiev. Sí, está ahí. Fíjese lo que está pasando. La multiplicidad de guerras. Putin está ganando sin duda la guerra militar con el bombardeo y destruyendo a Ucrania. Pero está perdiendo las otras guerras y está erosionando su poder político. Y su aliado más importante, que es China, es un sí, parece el sí de las niñas. El zigzagueante. Un sí que es no y un no que es sí. Y China va a tener que definir una posición. ¿Por qué? Porque la economía china depende más de Europa y de los Estados Unidos que de Rusia. 1000 veces. Y otros actores están surgiendo a la vida pública, Alemania con más fuerza, todo lo que es el Mediano Oriente. Inglaterra. Está a punto de terminarse un pacto con Irán, que pondrá más petróleo. Más petróleo en el... Con Qatar, que pondrá más gas. Colombia va a jugar un papel importante. Venezuela, a pesar de que no tiene capacidad de producir más. Perú. Ecuador. Entonces, y Ecuador, perdón. Esta nueva situación está abriendo nuevas perspectivas. Y esto le da mayor valor agregado al Canal de Panamá. Eso es lo que quiera que supiera. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre COVID. Tenemos excelentes cifras para hoy en términos del control de la pandemia. Le adelanto, nosotros tenemos una positividad por debajo de 5. Hoy debajo de 5. 4.6, lo cual es excelente para nosotros. Vamos a hablar sobre el desarrollo de los partidos políticos. El Partido Panameñista este domingo en Santiago definirá, o sea, el directorio, no, el Congreso definirá de los representantes de los escogidos, los 1.600, definirán, ratificarán lo actuado en la elección del en las pasado elecciones y definido la dirección, la nómina ganadora que encabeza José Blandón Figueroa ha tomado el control absoluto del partido, el directorio de los 43 tiene 42. 42. Así que ha habido un triunfo rotundo sobre el liberalismo. ¿Qué va a pasar en el cambio democrático? Porque la popularidad de Yanivel Ábrego en las bases es superiorísima a la de Rux. Y aquí viene una pugna que está pasando en las elecciones en el PRD. A la vuelta, eso y más en educación. Y una cosa importante, les quiero hablar sobre la inflación y el nuevo precio del combustible, que el galón, para hablarlo aquí entre ustedes, subió a 40 centavos la gasolina, va a subir mañana.
40 centavos. Tenemos el costo más alto desde 2004. Desde 2014. 2014, perdón. A la vuelta. El precio estaba a $145. ¿Y qué debe hacer usted? El barril. Usted tiene que ahorrar. La luz. Tiene que ahorrar. A la vuelta, eso y más. Así es.